Dios los bendiga. Estamos de regreso con la palabra del Señor para este día. Yo lo he titulado Esperanza, Esperanza. Un hombre quedó atrapado durante una tormenta en medio del océano. Su pequeño bote se averió y estuvo a la deriva por varios días. Empezó a quedar sin agua, sin comida y sin fuerzas. Y él veía el horizonte y no veía nada, ni tierra, ni otros barcos. Al principio decía, bueno, en algún momento pasará alguien. Pasaron los días, pasaron semanas, ¿sí? Subsistió con lo poquito que le quedaba y empezó a perder la esperanza. Cuando finalmente lo rescataron y cuando le preguntaron qué fue lo más difícil para él, y él dijo, fue no perder la esperanza de ser rescatado, de que alguien viniera por mí. Así que podemos soportar mucho dolor, aún pasar hambre, si tenemos esperanza. Pero cuando perdemos la esperanza, nuestra alma empieza a rendirse. Hoy quiero hablarte de esto y quiero que me acompañes a Romanos capítulo 4, versículo 18. En la versión RBC dice, contra toda esperanza Abraham creyó y esperó. Y de ese modo llegó a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Si puedes ponerme la versión Reina Valera 60 de Romanos, me gusta cómo dice esta versión, Romanos 4, 18. Mira cómo dice esta versión, dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Ahora, uno dice, ¿por qué dice la Biblia? Yo me lo pregunté muchas veces, él creyó en esperanza contra esperanza. Porque no tiene mucho sentido. Dice, ¿cómo él creyó en esperanza contra esperanza? Otras versiones, bueno, ya le dan otro giro, pero en el lenguaje original dice así, ¿sí? Que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué pasó? Dios le dio una promesa a Abraham. Le dijo, vos vas a ser padre de multitudes. Ahora, Abraham tenía un problema. Para esa época no era solo un problema de físico, él era estéril. Pero no solo él era estéril, la esposa era estéril. O sea, los dos eran estériles. Y en aquel tiempo no había curas, no había tratamientos. Lo único que había era vergüenza, porque en la época antigua no tener descendencia era una deshonra, era una vergüenza. El no poder dejar descendencia, se terminaba tu nombre y tu apellido. Todo llegaba hasta ahí. Entonces Abraham, el que Dios le dijera, vas a ser padre de multitudes, Abraham, por un lado, le dio esperanza. ¿Pero qué pasó? Algunos dicen que Abraham podrá haber tenido 70, otros menos, cuando Dios le dio la promesa. Dices, bueno, 50 ponele. Todavía. Pasaron los años y la promesa no se cumplía. El cuerpo se va deteriorando y la mujer va perdiendo, aunque era estéril, va perdiendo más posibilidades de fertilidad. Entonces, cuando Abraham ve todo esto, es muy probable que esa esperanza que él tenía, la perdió. Porque vio que ya físicamente era imposible. Ya tenía 70, 80, llegó a los 100 años. En ese entonces no se vivía tampoco 900, no,
120 era lo máximo. Ya era viejito. Entonces, cuando Dios le dice, vas a tener hijos, y él ve que pasaron 10, 20, 30 años, perdió, o sea, no sé qué habrá pensado, me equivoqué, tal vez Dios no me habló, tal vez hice algo mal. No creo que haya dudado de Dios, pero sí estaba perdiendo la esperanza de que eso suceda. Y dice la Biblia que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Que dice, en otro versículo dice, que Abraham sabía que Dios podía darle hijos aún de las rocas. Es muy probable que Abraham haya ido ante Dios y le ha dicho, hace 30 años o hace 50 años vos me prometiste que iba, pero ya tengo 100 años, ya físicamente es imposible. Mi esposa también, físicamente es imposible. Y ahí surge la fe de Abraham y dice, Dios me puede dar hijos aún de entre los muertos. Ese está en la Biblia también, en el Nuevo Testamento. Que Dios le podía dar hijos aún de entre los muertos. Y él creyó él tuvo una nueva esperanza, pero ya no era una esperanza basada en las posibilidades físicas. Ya no era una esperanza basada en las circunstancias. Era una esperanza basada única y exclusivamente en el poder de Dios. Él ya naturalmente sabía que era imposible que él pudiese tener hijos. Era imposible, no solo ya porque era estéril, sino porque era viejo. Era imposible y su esposa era vieja. Entonces Abraham nació una nueva esperanza en su corazón. Yo quiero desarrollar esto un poquito más y quiero para que entendamos de qué Dios quiere hablarnos hoy. Todos hemos vivido momentos así en nuestra vida. No necesariamente como el náufrago en un océano, pero sí con un diagnóstico, un mal diagnóstico o un feo diagnóstico, ¿no? Tenés cáncer o no hay esperanza para lo tuyo es crónico, no te vas a sanar. Yo conozco varios de acá que les dieron diagnósticos de muerte segura, como a Dolly, ¿sí? Hubo otros de ustedes que recibieron diagnósticos con cero esperanza, ¿sí? A Renata le dijeron que probablemente ya no iba a hablar más. Y hoy Renata puede hablar, puede predicar. El otro día estaba cantando. Me dijo, porque cuando Carolina vino, Carolina le ayuda a los coros a Alan. Y le dije, Renata, ¿podrás ayudar vos ahora? Y se lanzó y cantó, contra todo pronóstico. Entonces, muchas veces Satanás, o el mundo, o la vida, nos golpea de una forma en que perdemos la esperanza, ¿sí? En una crisis económica, ¿sí? Una crisis matrimonial, en un ministerio, una oración que parece no tener respuesta. Y hay momentos donde uno dice, yo no entiendo qué está haciendo Dios, por qué me pasa esto, por qué estoy viviendo esta situación. No sé si se han encontrado en algún momento así, o solo yo. Levanten su mano los que les ha pasado algo así. Amén. A todos nos pasa en un momento donde sentimos que ya no hay esperanza. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, perder la esperanza. Dice, ¿cómo? El pastor que me está predicando, que tengo que perder mi esperanza. Sí, pierda la esperanza. Como Abraham. Abraham dice que se mantuvo creyendo en esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Porque la primera esperanza de Abraham estaba basada todavía, sí, que Dios lo podía hacer usando lo natural.
Porque bueno, él todavía tenía 50, podía pasar algo y de casualidad pegaba y quedaba embarazada la esposa. Eso habrá pensado y Dios de ahí me puede dar hijos. Cuando Abraham pierde toda posibilidad natural de tener hijos por su edad avanzada y aparte porque era estéril, ahí Abraham pierde la primera esperanza. Porque era una esperanza que tenía no basada en el poder de Dios, no basada en la promesa divina, no basada en lo sobrenatural. Era una esperanza que todavía tenía cierto respaldo natural. Y muchas veces nosotros tenemos esperanzas así. No sé si te ha pasado, yo conozco muchos cristianos que dicen, bueno, el Señor me va a sanar porque tengo un médico que es una eminencia. Entonces, ¿quién te va a sanar? ¿O el Señor o el médico? Y muchos empiezan a inventar doctrinas nuevas, ¿viste? Sí, pero Dios va a usar al médico. No lo dudo. Pero ¿en quién está basada tu esperanza? ¿En Dios? ¿O en que tu médico es una excelencia, es una eminencia? Entonces, muchas veces Dios permite que ciertas situaciones sucedan en nuestra vida para que nuestra esperanza esté basada pura y exclusivamente en Él y en su poder, no en circunstancias humanas, no en situaciones donde lo natural puede ayudarme. Abraham tuvo que llegar a un límite. Y muchas veces en nuestra vida tenemos que llegar al límite donde estamos frente al precipicio y lo único que nos queda es creer que Dios nos sostendrá. Donde ya mi esperanza en lo terrenal, mi esperanza en lo natural se pierde, se desvanece. No hay más forma de que el hombre o de que la naturaleza o que las circunstancias me ayuden. Mi única esperanza es Dios. Ahí vos pierdes la esperanza natural para tener una esperanza en el único que se mueve en lo sobrenatural. Y esa es la esperanza que tuvo Abraham. Tuvo que perder la esperanza natural para tener una esperanza sobrenatural. Él dijo, está bien, tengo 100 años, mi esposa tiene 100 años y aparte somos estériles, pero aún así yo creo que Dios me puede dar hijos aún de entre los muertos. Y esa fue su esperanza. Y eso, por eso dice, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Dejó la esperanza natural, dejó la esperanza vieja, dejó la esperanza que estaba basada toda vida en las circunstancias. Y se aferró a la única esperanza que le quedaba, que era que Dios podía darle hijos aún de entre los muertos. Y así fue. Sara quedó embarazada. Y hoy el pueblo judío está en todo el mundo. Son todos los descendientes de Abraham. Y aparte de eso, la Biblia dice que nosotros, los hijos de la fe, somos descendientes de Abraham. Qué tremendo. Qué familión le dio Dios. Pero porque él tuvo la esperanza, no en las circunstancias, no en lo que podía suceder. Muchas veces, equivocadamente, tenemos esperanzas donde decimos, bueno, Dios me va a dar ese trabajo porque tengo ese amigo que está ahí adentro de la empresa y él me va a recomendar y seguro me lo van a dar porque mi amigo me va a dar una mano. No es malo, ojo, no es malo. El problema es que tenemos que analizar en dónde estoy poniendo mi fe. ¿En el amigo? ¿En que los de recursos humanos reconozcan a mi amigo? ¿O en que Dios me abra la puerta a pesar de que todos dijeran que no? O de que no tuviese un amigo. ¿Amén? Entonces nuestra esperanza tiene que estar basada única y exclusivamente en lo que Dios puede hacer, independientemente de lo que los hombres hagan. Entonces no se trata... Pero entonces, ¿qué harías vos, Noel, si tenés el amigo? Yo no me esperanzaría en el amigo. Si eso sirve, que sirva.
Pero mi confianza, mi esperanza no está puesta en una persona, no está puesta en su bondad ni en su capacidad. Mi confianza está puesta única y exclusivamente en Dios. Así que con o sin el amigo, si Dios me abre la puerta, yo voy a entrar, yo confío en Dios. Es más, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre te decepciona, el hombre te defrauda, el hombre puede fallar. ¿Por qué? Porque son humanos, son carne. Cometen errores, tienen falencias, pero Él nunca me va a fallar, porque Él es fiel y verdadero, porque Él no miente, porque Él no sabe perder, nunca ha perdido una batalla. Entonces muchas veces decimos, todavía hay posibilidades, todavía tengo esperanza, mientras tenga un poco de plata. Todavía tengo esperanza mientras que el médico me dice que hay tratamiento. Todavía hay esperanzas mientras esta persona no responda a los mensajes. Mientras el trabajo siga. Pero llega un momento donde todo desaparece. ¿Sabes que muchas veces nosotros solos nos metemos a los problemas? ¿Qué pasó con Abraham? Se metió en un lío porque dijo, bueno, Dios me va a dar un hijo, yo tengo fe, pero capaz mi esposa no tiene fe. A ver, y la esposa, ¿sabes qué dijo? Sara le dice, ¿por qué no te acuestas con mi esclava? Y que ella te dé un hijo en mi lugar, como si yo te lo diera. Y el otro dijo, bueno, capaz por ahí Dios me da el hijo. Otra vez volvió a las andadas, a confiar en brazo de hombre, apoyarse en brazo de hombre. La Biblia dice esa frase, ¿sí? El que se apoya en brazo de hombre. En otras palabras, el que espera que a través de la ayuda humana suceda lo que estoy esperando. Y va y se mete. Y después, bueno, la esclava andaba, se pavoneaba. Era Miss Universo, la esclava ahora, con la panza, ¿viste? Y empezó a menospreciar, se hizo una guerra de mujeres ahí. Y la otra dijo, no, ¿cómo? ¿Vos qué te crees? Échamela a esta esclava con todo hijo. Le dice a Abraham. Y Abraham dice, bueno, se me va el hijo. Y ahí va Ismael, y los manda al desierto prácticamente a que anda a buscar. La mujer le dice, anda a buscar agua. O sea, un desastre. Tuvo que Dios enviar un ángel para salvar al niño que lloraba. La mujer lo dejó ahí, bueno, moría ahí, yo me muero por acá, no podía verlo. Dios envió un ángel. O sea, todo porque Abraham quiso apoyarse en circunstancias o en situaciones o en traer soluciones humanas o terrenales a algo que era estrictamente sobrenatural. Y sabes, muchas veces nosotros nos metemos en problemas así, donde tenemos que llegar al límite, donde ya no hay más camino que el precipicio, o en la economía, o en la familia, o en una relación, o en la salud, porque nos seguimos apoyando en brazo de hombre, porque seguimos confiando en lo que el hombre puede hacer, o en lo que las circunstancias puedan hacer, y Dios quiere que nuestra fe sea únicamente, que nuestra confianza y nuestra esperanza sea exclusivamente en Él. Entonces a veces Dios nos va a quitar esas muletas en las que nos apoyamos para que aprendamos a andar en lo sobrenatural y podamos ver el milagro de Dios. ¿Qué hizo el paralítico cuando lo llevaron con Jesús? Jesús le dijo, saca tu cama, haz tu cama, llévatela de acá. Era su esperanza. En ese tiempo no había silla de ruedas, no había nada. Lo único que tenía un paralítico era una cama ahí de palos y trapos para que
teniendo la posibilidad de que sus amigos lo muevan. Por eso Jesús le dijo, haz tu cama y vete. Y el paralítico tuvo que haber dicho, ¿cómo? ¿Quiere que me deshaga de mi cama? ¿Y cómo me voy a ir? Si no puedo caminar, arrastrándome. O sea, su cama era como sus muletas, era como sus ruedas. Pero él tuvo fe. Tuvo fe. ¿Qué habrá hecho? No sé qué habrá hecho. Porque Jesús le dijo, le dio una orden. Había otro que tenía la mano así, seca. ¿Y qué le dijo Jesús? Extiende tu brazo. Es como que el ciego le decía, no sé, ¿qué miras? Casi irónico, extiende tu brazo. Y habrá dicho, pero este no se da cuenta cómo tengo el brazo. Los demás habrán empezado a murmurar, porque tenía siempre algunos murmuradores, Jesús ahí cerca. Mirá, qué cruel. Le pide al manco que tiene la mano seca que extienda el brazo. Pero el otro entendió que Jesús le estaba pidiendo algo imposible. Y que es en lo imposible donde Dios se mueve, es en lo imposible donde Dios se trabaja, es en lo imposible donde vemos lo posible con el poder de Dios, es en lo imposible donde Dios dice, ahora voy yo, ahora te voy a mostrar mi poder. Entonces, muchas veces tenemos que llegar al nivel de lo imposible, donde decimos, no puedo más, Señor, no doy más, ya no sé qué hacer, bien por ti, mi hermano, porque ahí vas a ver el poder de Dios. Ahora, no esperes a que Dios te saque las muletas. A veces nosotros somos los que nos metemos en problemas, no es Dios, porque seguimos confiando en algo terrenal. O en el hombre, o en el amigo, o en el médico, o en la medicina, o en lo que sea. Y esto yo no estoy diciendo que no podemos tomar medicina, que no se malinterprete. Mi confianza no tiene que estar en eso, sino única y exclusivamente en el poder de Dios. Amén. Romanos 4:19, versión NTV dice, y la fe de Abraham no se debilitó, aunque al pensar en que tenía unos 100 años de edad y que Sara ya era demasiado anciana para tener hijos, eso no le hizo perder la fe. Aleluya. Él se dio cuenta que la promesa de Dios estaba basada en lo sobrenatural. No estaba basada en lo natural. Era imposible. ¿Y sabes qué? Dios es especialista en moverse en lo imposible. Entonces no esperes, si Dios te prometió algo, no esperes que Dios lo haga a través de lo natural. Lo puede hacer. Pero Dios se especializa en moverse en lo sobrenatural. Abraham no negó la realidad. Él sabía perfectamente que era imposible tener un hijo a los 100 años, pero estaba confiado en la promesa de Dios, en que él tenía el suficiente poder para cumplirla a pesar de las circunstancias, a pesar de las probabilidades, a pesar de las estadísticas. Yo creo que mi Dios puede hacer lo imposible. Y eso es esperanza, y eso es fe. Dios nunca nos pide negar la realidad, pero nos pide no hacer de la realidad nuestra esperanza. La fe no niega los hechos, reconoce que Dios tiene la última palabra sobre ellos. ¿Qué cosas nos roban la esperanza? A veces un fracaso, una enfermedad, un hijo rebelde, un despido, una traición, un duelo, el cansancio, una oración sin respuesta aparente. Pero eso no quiere decir que tengamos que perder la fe.
Tal vez esa esperanza no estaba basada en el poder de Dios, sino basada en las circunstancias. Entonces tú tienes que adquirir una nueva esperanza, una esperanza en lo sobrenatural, una esperanza en el Dios de lo imposible, una esperanza en aquel que nunca ha perdido una batalla, una esperanza en aquel que no se equivoca, una esperanza en aquel que cumple sus promesas, aquel que nunca avergüenza a los que confían en Él. Esa es una nueva esperanza. Hay gente que dice, Señor, no te pido nada, solo que te lleves a mi suegra. No hablo de ese tipo de fe, no hablo de ese tipo de esperanza. Hablo de la esperanza en lo sobrenatural. Cuando una situación es inaguantable, cuando una circunstancia es imposible, vos le pedís a Dios, Señor, ayúdame a pasar. Ayúdame a volar sobre mis problemas. Ayúdame a caminar en medio del fuego. Ayúdame a pasar en medio de las aguas sin ahogarme. Ese es el poder de Dios. La Biblia dice, aunque pases por las aguas, no te abnegarán. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. No es que no vas a pasar por las aguas, no es que no vas a pasar por el fuego, pero vas a pasar de manera sobrenatural. Esa es la diferencia. Y eso es lo que muchas veces no entienden. ¿Cómo Dios va a obrar? ¿Cómo Dios lo va a hacer? Si todo está igual, si todo parece igual, si tengo delante de mí el mar, si tengo detrás de mí el fuego, ¿cómo va Dios a hacerlo? Bueno, Dios sabe abrir el mar para que pases en seco. Pero cuando nosotros estamos esperando una solución natural, no podemos ver el plan de Dios. Entonces no te preguntes cómo lo va a hacer Dios. Simplemente como Abraham cree y confía que Dios lo va a hacer. Amén. La esperanza divina comienza donde termina la humana. Cuando ya no existe esperanza humana, Abraham decidió apoyarse en otra esperanza. No en las probabilidades, ya no más en las emociones, ya no más en las estadísticas, ni en lo que dicen los demás, sino en lo que Dios dice, en lo que Él promete. Así que nuestra esperanza no depende de entender por qué me pasó esto, por qué estoy viviendo esto, cómo voy a salir. No trates de entender porque te vas a meter en problemas, porque Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Porque los caminos de Dios son más altos que los nuestros, sus pensamientos son más altos. No trates de entenderlo, simplemente sé como un niño y confía. Confía que Dios te va a sostener. Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Entonces Dios no nos pide entender, Dios nos pide confiar. Te voy a dar 4 puntos o 4 verdades que te van a ayudar. ¿Sí? Decir, ¿qué hago cuando pierdo la esperanza? 1, tienes que saber que Dios te ama. Romanos 8:34. Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa en la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada me puede apartar del amor de Dios. ¿Cómo yo sé que Dios va a responder? Porque sé que Dios me ama. No entiendo nada. No sé cómo funciona el mundo. Solo sé que Dios me ama. Y yo puedo descansar sobre esa verdad. Dios me ama profundamente. Dios me ama con amor eterno. El amor de Dios hacia mí tiene medida. Eso tenés que saberlo. Si no sabes eso, vas a dudar. Pero si sabes eso, vas a confiar. 2, tengo que conocer sus intenciones. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Viste? Hay gente que tiene equivocado a veces, dice,
No, pero bueno, tal vez Dios te mandó ese dolor, Dios te mandó esa suegra mala para que te curtas. Dios te mandó esa enfermedad. No es lo que dice la Biblia. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad. Otras versiones dice, son pensamientos de bien y no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces, las intenciones de Dios, mi hermano, nunca cuestiones las intenciones del Padre. Él siempre quiere lo mejor para ti. Si el diablo te susurra al oído, bueno, tal vez Dios te quiere castigar, tal vez Dios te quiere dar una lección. Por eso Dios te mandó esta enfermedad. Dile, sal de aquí, Satanás, porque yo sé que los pensamientos de Dios para conmigo son de bien y no de mal. Yo sé que sus planes son de bondad, son de bien, no de calamidad. Eso dice la Escritura. La Escritura nos revela la mente y el corazón de Dios. Dios no manda el mal. Repite conmigo, Dios no manda el mal. Sacate esa mentira, es una mentira del diablo, mi hermano. Dios no manda el mal. Dios es bondad en su corazón, Él es puro. Él es bondadoso, es parte de su naturaleza. 3, Dios tiene un propósito eterno. Romanos 8:28, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que le aman. Todas las cosas ayudan a bien de los que aman a Dios. Entonces los que conforme a su propósito son llamados. Tú fuiste llamado, tú tienes un destino. Dios tiene un plan para tu vida. Dios te eligió, Dios te escogió de entre muchos y Él tiene un propósito. Dios no juega al azar, Dios tiene un plan. Y 4, puedo confiar en Él. Proverbios 3, del 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Romanos 11:10, si no me equivoco, dice, nadie que confíe en Él, nadie que cree en Él, será avergonzado. Si vos confías en Él, si vos estás depositando tu confianza en Él, Él no va a dejar que seas avergonzado. Confía en Él. Podés confiar en Él siempre. Podés confiar en Él ciegamente. Podés confiar en Él. Él no es como los hombres. Él no falla. Él no miente. Él no se equivoca. Él no ha perdido nunca una batalla. Dios siempre te va a dar la victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Te invito a ponerte de pie. Cuando no entiendas la mano de Dios, recuerda su corazón. Esta se la dejo frase para Instagram. Cuando no entiendas la mano de Dios, recuerda cómo es su corazón. Amén. Porque muchas veces no podemos no entender cómo está obrando Dios. Sobre todo en esos momentos difíciles. Uno entiende por qué perdí esto, por qué perdí mi negocio, por qué perdí este ser querido, por qué tengo este problema, por qué estoy pasando esta situación. No entendemos en ese momento. Entonces, cuando no entiendas la mano de Dios, vos podés confiar en algo, en su corazón. El corazón de Dios es bondadoso. El corazón de Dios está lleno de amor. Sus pensamientos para contigo son de bien y no de mal. Él desea lo mejor para ti y Él te va a sacar adelante si confías en Él. Así que no huyas de Él, corre hacia Él cuando estés en problemas. ¿Sí? La Biblia dice que David lloró, Jeremías lloró, Job buscó a Dios, Jesús mismo clamó al Señor. Hay que confiar en Él. Dice el Salmo 62:8, oh pueblo mío, confía siempre en Él. Derramen sus corazones delante de Él, porque Dios es nuestro refugio. Siempre puedes correr a Él. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu amor. Gracias porque podemos confiar en ti en medio de los problemas, aún en la situación más difícil, aún en lo imposible. Yo sé que puedo, Señor. Yo sé que tu mano va delante de mí, aunque yo no lo entienda. Y aunque a veces no lo vea y las circunstancias estén en contra, yo sé que tú estás al control, Señor. Tú sigues sentado en el trono y tú nunca has perdido una batalla. Y nadie que confía en ti será avergonzado. Pongo toda mi confianza en ti, Señor. Mi confianza está en ti, no en los hombres.
Mi confianza está en ti y no en circunstancias. Mi confianza está en ti y no en mi capacidad ni en mis habilidades, sino en las tuyas, Señor. Por eso yo puedo vivir tranquilo. Por eso puedo vivir confiado. Porque tú estás conmigo y tú me haces vivir confiado, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu fidelidad. Gracias porque tú eres especialista en lo posible y tú nunca has perdido una batalla. Confiamos en ti, Señor, con todo nuestro corazón y descansamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Le damos un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Nos despido de los que nos ven en nuestra transmisión y tenemos un par de anuncios.